Bendiciones en esta hora. Seguimos con nuestro estudio del mensaje de las 7 iglesias de Apocalipsis. En esta ocasión nos corresponde el estudio del mensaje a la iglesia de Filadelfia. El contexto histórico de la ciudad de Filadelfia se remonta a que en el 189 a.C. fue fundada por el rey Eumenes de Pérgamo. Y en honor a su hermano le puso el nombre de Filadelfo. O sea, Filadelfo significa, usted recuerde, Filadelfia, amor fraternal. Y posteriormente se la cedió a su hermano Átalo II, que fue que se convirtió entonces en el sucesor. En algunos escritos o en algunas historias ponen como a Átalo como el fundador, pero en realidad fue el hermano, el rey Eumenes, que era el rey de Pérgamo. Recuerde que la ciudad de Filadelfia, cabe mencionar, quedaba 45 kilómetros, muy próximo a la ciudad de Pérgamo. Entonces, por amor a su nombre, le puso ese nombre de Filadelfia, o Filadelfo, ¿no? Cabe mencionar que esta ciudad sufrió dos graves terremotos, y en ese segundo terremoto fue reconstruido por Tiberio. Detrás de estas dos devastaciones de estos terremotos en los años sucesivos. Y también cabe mencionar que esta ciudad logró sobrevivir no solamente a los terremotos, también que logró sobrevivir a la persecución que hubo a través del emperador Trajano en el primer siglo. Cuando hablamos de que sobrevivió la iglesia en sí, la de Filadelfia, sobrevivió a esa persecución. También cabe mencionar que la ciudad, en la destrucción de todas las ciudades de Asia Menor, en el siglo XIV, por los maometanos, la única ciudad que quedó fue esta, la ciudad de Filadelfia. Fue en el siglo XIV por los tártaros, en manos de Tarmelán, el cual llamó a Filadelfia, le puso el nombre de Ciudad de Dios. Todavía existe hoy esa ciudad y se le conoce como Al-Seir, con el nombre de Al-Seir. Otros le llaman Al-Ashir. Bien, ¿qué es importante que veamos? Ese es el trasfondo histórico, ¿no? Cómo sobrevivió a la destrucción, a los terremotos, a la invasión, la ciudad, y cómo la iglesia sobrevivió a la persecución del primer siglo con el emperador Trajano. Ahora bien, tenemos lo siguiente. Tenemos ahora el contexto cultural, espiritual que se movía en la ciudad de Filadelfia. Allá había un templo donde adoraban al dios Dionisio. Dionisio era el dios del vino. Y cabe mencionar que por lo tanto, todo lo que giraba alrededor de la adoración en este templo, todas sus liturgias, sus ceremonias, todas sus actividades giraban a la borrachera, a la orgía y sobre todo a la depravación sexual. Por consiguiente, tenemos nosotros a una iglesia de Filadelfia que estaba sumergida dentro de un lugar completamente pagano y lleno de pecado. Pero ahí estaba esta iglesia llamada también, escuche bien, la iglesia de Filadelfia, como una iglesia ejemplar, no perfecta, pero de las 7 iglesias, esta es la iglesia, la única iglesia que el Señor Jesús no le da reproches, sino que la elogia por lo fiel que habían sido, como vamos a leer. Por eso que le doy este contexto histórico y ahora el trasfondo cultural, lo que se movía en las adoraciones y en el mundo espiritual, lo que se movían alrededor de esta iglesia. En esta ciudad, pues, de Filadelfia. Era una ciudad de muchas fiestas. Y en medio de estas fiestas, de estas orgías, la iglesia se mantenía fiel. Cabe mencionar que esta iglesia no sufrió persecución. Como no sufrió persecución, de alguna manera pudo sobrevivir a través de los siglos. Bien, ¿cuál es la virtud? Ahora vamos a entrar en materia. Ya vimos entonces el contexto histórico, el contexto cultural, y ahora vamos a lo espiritual. Recuerde algo, que el mensaje de las 7 iglesias tiene una connotación histórica, doctrinal, espiritual y profética sobre todo, porque habla acerca de la condición a la cual hoy en día, en pleno siglo XXI o en los tiempos postreros, se encuentra hoy la iglesia. O sea, características propias de las iglesias o del creyente hoy en día.
Bien, pero aquí hay una característica buena y es que esta iglesia fue hallada fiel. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Bien, cabe en esta hora nosotros poder desglosar este versículo. Primero que todo sabemos que Él es el santo y el verdadero, pero también tenemos que tomar en consideración algo, que Él es el que tiene la llave de David y el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. 3:7, estoy en Apocalipsis capítulo 3 versículo 7. Escuche con detenimiento, ¿por qué el Señor dice que Él tiene la llave de David? Número uno, ¿qué es la llave de David? Recuerde que David fue el rey más grande de Israel. Entonces, tener las llaves de David significa tener control de la dinastía, o sea, y el control davídico. ¿Por qué? Porque recuerde que el contexto se remonta a que el rey David venía de la tribu de Judá, de las 12 tribus. Entonces, de la tribu de Judá vino el cetro, o vino el reinado, la estirpe de reyes, y del lado de Leví venía el linaje de los sacerdotes. Entonces el Señor dice, yo soy, con esto, yo tengo la llave de lo que está diciendo, yo soy el hijo de David, como decía en el Evangelio. Yo soy el Mesías, yo soy el trono, yo soy heredero del trono eterno en los cielos y soy heredero del trono en la tierra, porque tenía los dos reinados, tenía los dos, el Señor tenía las llaves tanto del reinado celestial como el del reinado terrenal. Porque recuerde que posteriormente al arrebatamiento de la iglesia, después viene lo que se llama la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y en esa segunda venida reinaremos con Él por 1000 años. ¿Y dónde va a ser su centro o de su trono? Precisamente en Jerusalén, como dice Zacarías 14:4, que Él pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Y Apocalipsis más adelante veremos también enseña de que es en Jerusalén donde el Señor va a ser el centro de su reinado por 1000 años. Ahora bien, entonces aquí está diciendo, yo soy el que tengo las llaves, porque Él es el que tiene. Entonces eso nos remonta a nosotros al libro de Isaías, porque Isaías 22:22 habla acerca precisamente del que iba a tomar las llaves, del que abre y nunca, de la llave de que él abre, nunca nadie la puede cerrar. Y termina diciendo, y ninguno puede abrir. Él es el que tiene la llave. ¿Qué llave? Número uno, la llave para entrar al reino de los cielos. La llave para morar con Él por los siglos de los siglos. De esa llave está hablando. Entonces, tenemos entonces dos reinados. El rey celestial y el rey terrenal por la dinastía davídica. El reinado celestial y eterno, por ende, tener la llave de David implica tener las llaves del reino de los cielos. Él se sentará en el trono de David, su padre, por 1000 años, como dice Apocalipsis, y gobernará el mundo con justicia. Pero también es el rey del universo. ¿Por qué? Porque se ha sentado a la diestra de su padre en las alturas y su reino es eterno, no tendrá fin. Apocalipsis. Bien, tener entonces la llave habla de tener acceso al palacio en la tierra y tener acceso al palacio celestial. Y así abrir la puerta para dar acceso al Padre. Bien, toma control entonces el Señor al tomar, porque cuando las llaves representan autoridad, al tomar control del palacio terrenal, dice que el Señor arrebató las llaves al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, le arrebató las llaves, de tal manera que ya Satanás no tiene arte ni parte ni autoridad, porque ya el Señor le arrebató las llaves de la muerte. O sea que ahora es el Señor el que tiene las llaves, no de la muerte, sino ahora tiene las llaves de la vida. ¿Por qué? Porque al arrebatarle la llave de la muerte, lo que hizo fue tomar autoridad y quitarle la autoridad a Satanás de que ya no tiene arte ni parte para destruir al hombre. Ahora Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Aleluya. Entonces, llave significa autorización para abrir y hacer entrar al palacio. Yo abro y yo cierro. David, entonces, reinado celestial y reinado terrenal. Bien, eso también está en el profeta Amós, también vemos algo sobre eso. Cuando el Señor levanta el tabernáculo caído de David, porque recuerde que en el reinado de 1000 años va a ser precisamente para la finalización del reinado del anticristo.
En ese entonces ya el Señor ha acabado con el periodo de engaño que Satanás tiene sobre la humanidad. Y el Mesías reinará entonces esos 1000 años juntamente nosotros con él. Bien, la puerta, versículo 8, vamos. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Dice, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Importantísimo, ahora entendemos, como le decía al renglón anterior, porque él dijo, tengo las llaves de las puertas de los cielos, la puerta de la entrada al cielo. Sí, sin el Mesías, recuerde, nadie puede entrar al reino de los cielos. Entonces, cabe mencionar aquí que el Señor le habla a una iglesia que dice, tengo poca fuerza, tienes poca fuerza y has guardado mi palabra y sobre todo no has negado mi nombre. Los estudiosos en todos los escritos hemos podido investigar que llegan a una sola conclusión, de que la iglesia de Filadelfia era una iglesia misionera, una iglesia que por encima de todo lo que se movía alrededor de ella nunca dejó de evangelizar. Es más, es que la iglesia de Filadelfia evangelizó a tierras lejanas de donde ellos se fueron a evangelizar al mundo con este glorioso evangelio. Entonces, por eso le dice, aunque has tenido poca fuerza. Entonces, ¿por qué le dice poca fuerza? Porque se habían debilitado, se habían agotado, porque no habían dejado de trabajar para el Señor. Eso nos da una enseñanza a nosotros. Nos habla a nosotros de que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos es para agradar y alabar y glorificar el nombre del Señor. Y Él sabe que nosotros a veces nos quedamos con poca fuerza. Se lo digo a Filadelfia, pero le digo esto, pero no has negado mi nombre. Has tenido poca fuerza. En medio de la tribulación, en medio de la persecución, porque recuerde algo que es importante aquí que veamos en el versículo 9, que había una persecución, diríamos sistemática por parte de los judíos. Dice, he aquí yo entrego de la sinagoga, versículo 9, de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Porque estos judíos trataban la manera de judaizar, que es importante señalar y que para eso es esta enseñanza, que hoy en día también tenemos sectas o hombres que se autodenominan judíos para judaizar no a la gente, sino al creyente, al evangélico. Y hoy tenemos falsos mesiánicos. Hoy tenemos hombres o grupos que dicen ser mesiánicos, pero en el fondo no lo son. Son mentirosos, como le digo al Señor. Dicen que son judíos y no lo son, sino que mienten. Entonces es importante que la iglesia esté apercibida y que la iglesia discierna que estamos en los últimos tiempos, que se levantarán falsos profetas, maestros, apóstoles, y por consiguiente engañarán a muchos. Entonces la iglesia debe estar apercibida y llena de doctrina y de palabra y del Espíritu Santo para no dejarse envolver, como dice Efesios 4:14, que por la sutileza de su palabra engañan a la gente. Entonces, ¿qué es importante aquí señalar? Número uno, de que estos falsos mesiánicos, estos judíos que habla aquí, se remontan a los falsos mesiánicos de hoy en día, porque si hay verdadero mesiánico, hay hombres que son judíos, hebreos de hebreos, judíos directos, y que sí practican el evangelio y que no tienen nada que ver con el judaísmo, porque se despegaron una vez que el Señor se les reveló y ya no tienen que guardar ceremonia. Pero los falsos mesiánicos mandan a guardar ritos y ceremonias conforme al judío, mandan a guardar al latino, al evangélico, al cristiano, que aún no siendo judío, ellos dicen que pueden abrazar el judaísmo o ser mesiánico, pero lo mandan a circuncidarse, lo mandan a no comer cerdo, a guardar el sábado, a estar pendiente de las lunas. Entonces estas sectas mezclan mucho, ellos le llaman astronomía, pero en realidad es astrología, y mezclan la palabra con esto. Y por eso es importante que a la luz de la Biblia nos demos cuenta que esos mismos espíritus que se movían en las 7 iglesias, hoy en día se mueven para engañar y para sacar y producir hombres y mujeres apóstatas. Hoy tenemos, como dijo el apóstol Pablo en la segunda carta de Tesalonicense, de que en los postreros tiempos tendríamos apóstatas. O sea, estamos en plena época de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Importante. La apostasía no es otra cosa que hombres que conocieron la verdad, pero se desviaron, que comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne, que comenzaron bien con el evangelio puro, con esta doctrina pura,
pero en el camino, como dice el apóstol Pablo, se dejaron desviar por el amor a las riquezas, por el amor al dinero, por el amor a la fama y por el amor al egocentrismo, a creerse semidioses. De tal manera que hoy tenemos una serie de herejías que se mueven en el mundo entero, donde tenemos falsos apóstoles que obligan a la gente que le digan Padre, cuando la Biblia dice Padre solamente uno y está en los cielos, que obligan a la gente a besarle los pies, cuando solamente nosotros, la mujer le besó los pies fue a Jesús, no a un hombre. Y entonces hoy tenemos ese tipo de herejías que se mueven en el mundo, pero es precisamente para eso que viene esta enseñanza, para que nosotros nos mantengamos en la doctrina pura, en el evangelio puro, y de saber, mi hermano, que Dios nos está viendo, y de saber que Dios dice, yo conozco, eso es lo que me gusta, tus obras, Él conoce lo bueno, lo malo y lo feo de nosotros. Él sabe la vida de piedad que llevamos, o la vida de apariencia de piedad que podemos llevar. Es importante que usted se lleve este mensaje de parte de Dios, de que Él conoce tus obras, Él conoce la parte buena, Él sabe cuando te levantas, que te quebrantas, que tocas, que dependes de Él, y Él sabe si te guardas para Él. Él conoce en la cámara secreta si en verdad nos guardamos para Él, si en verdad vivimos una vida apegados al trono de su gracia divina. Es importante que en esta hora nosotros hagamos un alto y nos arrepintamos de nuestros pecados y nos volvamos a Dios con todo el alma y con todo el corazón. Aleluya. Seguimos. Entonces, el Señor se encargaría de ellos. No fue como en los otros casos de los otros judíos en las otras iglesias, que confrontaron, que se metieron, que hubo un ataque desde adentro. Aquí el mismo Señor se iba a encargar de ellos. O sea, que iba a hacer justicia al pueblo, al remanente que había en Filadelfia, a ese grupo de hombres y mujeres. Y eso nos habla a nosotros que hoy hay una Filadelfia espiritual, aleluya. Hay una iglesia que no ha doblado su rodilla delante de Baal, delante del mundo y su mil influencia, que no ha permitido que la mundanalidad, no ha permitido ni que las doctrinas falsas hayan cabida en sus iglesias, ni en sus casas, ni en sus vidas. Se mantienen allí fiel, aunque has tenido poca fuerza, porque Él sabe que nos debilitamos, Él sabe que somos de carne y hueso, pero también sabe que ha dejado al Consolador, al Espíritu Santo de Dios, que nos fortalece en todo tiempo, para que seamos consolados en medio de la tribulación. Y para eso vino esta palabra, para traer consolación y traer esperanza y aliento a la iglesia de Filadelfia, porque aunque ha tenido poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea que dio testimonio de que en verdad Jesucristo vivía en ellos. Nunca negaron la fe por encima de la influencia. Versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Bien, ¿qué tenemos aquí? Que cuando la Biblia dice que la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, se refiere al tiempo de la tribulación. Y el tiempo de la tribulación es otra cosa que la ira de Dios sobre el hombre, porque dice para probar a los que moran sobre la tierra, o sea, para probar a los habitantes, al hombre de la tierra. Es importante que nosotros veamos con detenimiento lo siguiente, de que cuando la Biblia dice la hora de la prueba, se refiere a la promesa de Cristo de guardar a los fieles de Filadelfia de la hora de la prueba. Es idéntica a la promesa de Pablo que hizo a los tesalonicenses de que ellos serían librados de la ira venidera. Eso está en 1 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. Se extiende a todos los fieles de Dios a través de las edades. O sea, esta palabra, esta promesa de que nos libraría, no solamente es una palabra profética para el día de hoy, para enseñarnos a nosotros de que seremos librados de la ira venidera que viene sobre el mundo entero, porque Jesucristo viene por su iglesia, por una iglesia santa, por una iglesia pura, por una iglesia que se ha guardado, una iglesia que ha guardado su palabra, una iglesia que no ha negado su fe y una iglesia que lo espera y que lo anhela, porque la Biblia dice que el mismo Espíritu nos anhela celosamente. Si Él junto a nosotros clamamos Abba Padre, como dice Romanos capítulo
8:15. Y nosotros el mismo, ¡Abba, Padre! Amén. O sea, que dentro de nosotros, si la misma naturaleza gime con dolores de parto queriendo ser transformada, ¿cuánto más nosotros anhelamos aquel día cuando Cristo viene por su iglesia? Porque es doctrina y eso viene y eso es una realidad, es una doctrina paulina que Dios le reveló al apóstol Pablo de que Él vendría por su pueblo para sacarnos y librarnos de la hora de la prueba que viene sobre el mundo, que es la tribulación. Y que no es otra cosa. Número 1, dije, la ira de Dios. Y número 2, la ira de Satanás con sus anticristos, con llamados también la bestia, que se sentará en el trono. Eso lo veremos más adelante, pero suficiente que usted sepa que la ira de Dios va a venir, pero también va a venir la ira de Satanás contra los que hayan quedado. Pero es importante que usted sea parte de este remanente de la iglesia de Filadelfia, que aparecen con vestiduras blancas más abajo. Seguimos. Entonces, la hora de la prueba. Ese tiempo incluye la ira de Dios sobre los impíos. Incluye la ira de Satanás sobre los piadosos. Ellos sufrirán. Hermano, es importante que yo le diga esto. Que los que queden sufrirán. Usted no tiene idea. Eso va a ser terrible. Dice la Biblia que buscarán la muerte y no lo hallarán, dice el libro de Apocalipsis. Imagínense el tormento que va a vivir la gente piadosa, la gente que sabe la verdad y que de alguna manera se quedaron, van a ser perseguidas. Y usted conoce lo que se ha enseñado por siglos, de que para poder en ese entonces poder alcanzar la corona de vida tendrán que dar su cabeza, tendrán que dar su vida, serán degollados, quemados. O sea que va a ser algo terrible sobre la humanidad. Ahora es el tiempo de volverse a Dios. Ahora es el tiempo de arrepentirse. Ahora es el tiempo de vivir una vida apartada del pecado y esperar la redención. Maranata, Cristo viene. Entonces, esto incluye las calamidades de la guerra, del hambre y de la muerte. Se les perseguirá, se les torturará y muchos sufrirán el martirio. Padecerán las consecuencias de los estragos que causa Satanás y las fuerzas demoníacas. Y el mal y la violencia de los malvados, como también la persecución del anticristo. Sufrirán los piadosos, los que hayan quedado, sufrirán la pérdida de sus seres queridos, como habla Mateo 24. Como también la persecución, tendrán que escapar con temor. Será un tiempo exageradamente terrible para quienes tengan familias y niños. Mateo 24, 19. A tal grado que a los santos que mueran en ese tiempo se les considerará bienaventurados porque descansan de sus trabajos. Eso está en Apocalipsis 14, 13. Entonces, ¿a quienes son vencedores antes de que llegue ese día? Nosotros, usted y yo, al que venciere, podemos ser vencedor de no llegar a ese día. Ahora es el tiempo de vencer. Bien, seguimos adelante. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Aleluya. Hermano, esta es la promesa más grande que aparece en Apocalipsis. Aquí yo vengo pronto. Era una palabra profética para el tiempo de la iglesia de Filadelfia, pero que apuntaba hacia el futuro de que Él vendría pronto por su pueblo para librarnos precisamente de lo que viene sobre la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Entonces, aquí yo vengo pronto y dice, retén lo que tiene. Es la promesa más grande, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona, hermano. Retén la santidad. Retén el temor de Dios, retén la doctrina, retén la pureza, retén la palabra, retén las promesas de Dios. Aleluya. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para acabar, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Nunca más. En el estudio que vimos el sábado, el comentario de mi hermano me gustó, que dijo, varón, nunca más saldremos de la Nueva Jerusalén. Nunca más saldremos de la presencia de Dios. Nunca más por la eternidad estaremos con el Señor Jesús. Dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. O sea, usted y yo tendremos un nombre nuevo que está en una piedrecita blanca. Pero aparte de eso se nos estampará, dice, y escribiré sobre él. ¿Sobre quién? Sobre los que venzamos. Al que venciere, dice, le escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Cuál es el nombre? La Nueva Jerusalén, dice la Biblia, versículo 12. La cual desciende del cielo de mi Dios, desciende. Y mi nombre nuevo. Y porque hay un nombre nuevo para el Señor Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no es el Cristo
de la cruz. Ya no va a ser el Mesías, ahora va a ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 4 habla de cómo va a ser esa coronación, cómo nosotros nos vamos a entregar nuestras coronas delante de Él. De eso se trata precisamente. Creo que ya se nos está acabando el tiempo. ¿Qué tiempo va? ¿Tiempo va, Marca? 25. Bien, termino con esto. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu habla a las iglesias. Nosotros hoy concluimos con este estudio breve, conciso y preciso. Con un finish. Quiero terminar diciéndole lo que dice la Biblia, mi hermano, de que Él escribirá un nombre nuevo sobre nosotros, la Nueva Jerusalén. Nuestra mirada tiene que estar puesta en la Nueva Jerusalén. Y recibe esa palabra en esta hora. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Significa que si no retenemos podemos perder la corona. ¿Cuál corona? La que habló el Señor a la iglesia la iglesia de Sardis, la corona de la vida. No perdamos la corona de la vida. No perdamos nosotros el tener acceso y poder tener acceso a que Él nos abra la puerta para entrar al reino de los cielos. Bendiciones en esta hora. Dios me lo bendiga.